antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Bueno, bienvenidos. No sé si hay gente que viene hoy por primera vez, pues les damos la bienvenida. Y a los que venís a menudo también, ¿eh? Bueno, la semana pasada llegamos hasta el versículo 7 del capítulo 3 de Colosenses. La semana pasada, si os acordáis, empezamos en el versículo 5, donde Pablo les dice a los colosenses: haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Haced morir, ¿no? Y aquí tenemos otra de las preguntas que hay acerca del credo, ¿no? Una de las preguntas que había es: ¿qué significa santidad práctica? La santidad práctica. Bueno, creo que a lo largo de lo que vamos a compartir hoy y lo que compartimos el domingo pasado, pudimos explicar qué significa santidad práctica, ¿no? Aquí habla de... el domingo pasado hablamos de hacer morir. Domingos atrás hablamos del versículo 20 del capítulo 2, donde dice: pues si habéis muerto, y aquí parece como que hay una contradicción. Primero dice, da como algo por sentado, dice si habéis muerto, y empieza a decir cosas que son normales, que son consecuencias, que son el resultado de que hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Pero el domingo pasado Pablo a estos que deberían haber muerto les dice: haced morir. Parece como que es una contradicción, pero no es una contradicción. Y el domingo pasado y días atrás hemos hablado de algo que es nuestra situación posicional. Lo que nosotros alcanzamos por gracia, lo que nosotros alcanzamos por lo que Cristo hace en la cruz, es una posición.
porque Cristo ha muerto en la cruz y nosotros estamos identificados con su muerte, nosotros hemos muerto con Cristo en la cruz. Pero eso no significa que porque hemos muerto con Cristo, eso es una realidad. De la misma manera que Cristo al morir en la cruz nos ha hecho santos. Un hombre que nace de nuevo, que se arrepiente. Vamos a suponer que hoy alguno de los que ha venido, que no es cristiano, pues el Espíritu Santo toca su corazón, se arrepiente y tiene un nuevo nacimiento. En ese momento, no solamente el Espíritu Santo le hace formar parte de la Iglesia, le bautiza, le mete en la Iglesia, sino que al mismo tiempo le hace santo. Eres santo. ¿Cómo de santo? Perfectamente santo. Porque eres santo identificado, o sea, te has identificado, o vamos a decirlo de otra manera, Cristo ha imputado, ha reflejado su santidad en ti. Pero entonces ¿eso significa que no voy a cometer pecados? No. Eso significa que eres santo, que Dios te ve como santo. Pero ahora viene otra parte. ¿Ya has muerto con Cristo? Sí, pero ahora viene: haced morir en vosotros lo terrenal. Esto es muy importante entenderlo. Por eso la santidad, hay una santidad imputada que tenemos en el mismo momento que nacemos de nuevo. Cristo nos hace santos, pero luego hay una santidad práctica que es la de día tras día, de mi relación con Dios, en la que de alguna manera mi anhelo es que mi vida sea santificada, parecerme a Cristo, ser como Cristo, ser santo como Él es santo. Son dos cosas que parece un poco contradictorio, pero no lo es, no lo es. Somos santos al momento de nacer de nuevo, pero luego entramos en un proceso de santificación práctica. Hemos muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, al mundo, cuando nacemos de nuevo, sí, pero luego tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. No solamente eso, sino que, versículo 8, que es donde vamos hoy. Pero ahora que hemos muerto, pero ahora que somos santos, pero ahora que estamos haciendo morir lo terrenal en nosotros, dejar también, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas. Pero ahora dejar también, o sea, ahora que somos santos, ahora que hemos muerto con Cristo, pero ahora que entramos en este proceso de santificación práctica, ahora que entramos en este hacer morir, también hay una responsabilidad nuestra, hay algo que tiene que estar en nuestros deseos, anhelos, pero algo que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer. Este es el quid de la cuestión. Es algo que Dios nos pide que hagamos nosotros. Es algo que Dios dice: vosotros tenéis que dejar también estas cosas, pero sabiendo que no vamos a poder, que necesitamos su ayuda. Pero aquí está estas cosas que tienen que funcionar juntas. Cuando hemos nacido de nuevo, nosotros no hemos podido hacer nada. Cuando hemos muerto con Cristo, no hemos podido hacer nada. Él lo ha hecho todo. Cuando nos ha imputado su santidad, nosotros no hemos hecho nada, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahora, en este proceso de vida, de santidad práctica, en este proceso de dejar morir, en este proceso de dejar también vosotros, sí que nos dice: vosotros tenéis que tener también este anhelo, este deseo,
Esto es, o sea, nosotros ahora aquí deberíamos haber traído en nuestras Biblias, nuestra chaqueta, pero sobre todo deberíamos haber traído, o debemos tener, más que eso, debemos de tener de manera constante un anhelo, un deseo de que estas cosas de las que vamos a hablar no estén en nuestra vida, de estar dispuestos a reconocerlas, a identificarlas, a decir, ahí fallo yo, y a arrepentirnos, y a buscar a buscar a Dios de tal manera, a tener un anhelo por el Señor de tal manera que Él nos ayude a dejar también estas cosas. No sé si me he explicado, pero más. La semana pasada dijimos que de la lista que tocamos era una lista que tenía que ver más bien con pecados personales y pecados que tenían que ver especialmente con el sexo. Pero ahora entramos en otra lista que tiene que ver, que es una lista más social, que tiene que ver con los demás, con mi relación con los demás. Y tiene que ver especialmente con los pecados de la lengua. Dejad. Esta palabra dejad también. Esta palabra dejad, la traducción que viene del griego, tiene que ver con despojarse. Tiene que ver con quitarse. Además, Pablo aquí empieza a utilizar otro lenguaje para ayudar a entender a los colosenses de qué está hablando. Pablo ha hablado antes en términos de morir y resucitarse. Hablaba en esas maneras, morir porque por cuanto Cristo ha muerto, ¿no? Hablaba de esos términos. Pero ahora empieza a hablar de ropa, empieza a hablar de vestirse, o mejor dicho, de desvestirse, en este caso. Y ahora de lo que está hablando es, cuando habla dejar también, no es como uno que tiene que hacer algo y deja algo ahí temporalmente, no. La palabra original del griego es despojarse. Es como querer despojarse de algo sucio, maloliente, algo que te está estorbando y que quieres en cuanto antes despojarte y tirarlo y quitarlo de vuestra vida. Esa es la idea. No es dejar también. Bueno, hay que dejar también. Bueno, hay que dejarlo. Parece que nos está hablando de dejar algo de mucho valor, algo que nos cuesta. No. Pablo lo que les está diciendo, despojaros de estas cosas también, como de una ropa maloliente y sucia, algo que estás deseando llegar a casa y quitarte y fuera. Esa es la idea. Y empieza a utilizar este tipo de lenguaje, de vestirse, desvestirse. Dice, pero ahora dejar también. Eso también nos ayuda a entender de que este es un asunto del cual no lo podemos dejar para más adelante. Es una cuestión que tenemos que hacer ya, es urgente. Lo que Pablo les está diciendo es un tema urgente. Y esto es urgente para nosotros. Mirar estas cosas y poner atención sobre ellas. ¿Qué cosas nosotros estamos fallando en esta lista? ¿Qué cosas nosotros estamos fallando en la lista de la que hablamos el domingo pasado? Y cuando habla de estas cosas, pero dejar también vosotros todas estas cosas, me gusta que utiliza la palabra todas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos la tentación de decir, bueno, de esto no estoy tan mal, de esto no estoy tan mal, me voy a enfocar en esto. Pero no, Pablo no está hablando de enfocarnos en una parte de la lista. Pablo está hablando de enfocarnos en la lista completa. Todo viene del mismo problema, del mismo asunto. Hay otra pregunta que nos han hecho sobre la declaración de fe, ¿no? Y es ¿por qué hablamos de frutos
del Espíritu, cuando es el fruto del Espíritu. Y sí es verdad que Pablo habla del fruto del Espíritu, pero es el fruto del Espíritu que tiene diferentes manifestaciones, que se manifiestan de diferente manera. Por eso muchas veces los teólogos utilizan la palabra frutos, ¿no? Porque están hablando de las diferentes manifestaciones. No es una falta de ortografía, es una costumbre que usan muchos teólogos y mucha gente. Pero bueno, no es que se puso mal adrede, sino que mucha gente, lo que estamos hablando es que creemos en todas las manifestaciones del Espíritu, como fruto del Espíritu Santo. Aquí nos pasa lo mismo. Aquí hay una lista de cosas que vienen de la misma naturaleza, que vienen del mismo sitio, de la misma fuente. Por eso no podemos tratar cosas por cosas, es como tratar parte de nuestro carácter. Es decir, bueno, voy a tratar este punto de mi carácter o de mi vida. No. Aquí Pablo está hablando de todas estas cosas porque proceden de la misma fuente, del mismo hombre carnal, de la misma naturaleza carnal que tenemos nosotros. Así que ese es el tema. No tiene sentido tratar la ira. Lo que hay que tratar no es la ira, es la fuente, el corazón que se manifiesta con ira. Eso es lo que hay que hacer. Si la lista que hicimos el domingo pasado, si la lista de la que hablamos hace una semana destruye y contamina al propio individuo, esta lista que vamos a ver ahora destruye y contamina las relaciones con los demás. ¿Y de qué estamos hablando casi domingo tras domingo? De una o de otra manera, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la Iglesia. Estamos hablando de que somos una Iglesia, de vivir como una Iglesia, de comportarnos como es una Iglesia, de ser una Iglesia como Cristo quiere que sea la Iglesia, de ser una Iglesia enfocada en el reino de Dios, no una Iglesia con un enfoque personal, un toque personal, no, una Iglesia conforme a los estándares bíblicos. Estamos hablando de eso, y en una Iglesia así no puede ser una Iglesia que esté contaminada por toda esta lista que vamos a ver ahora de cosas que provienen de nuestra lengua, de la ira, del enojo, de las blasfemias, de la malicia, de las palabras deshonestas, de mentiras. Si eso es lo que sale en nuestra boca, ¿qué tipo de relación tenemos nosotros? Si lo que hay en nosotros es ira, enojo, malicia, blasfemias, ¿qué tipo de iglesia podemos tener? No hay posibilidades de tener una iglesia conforme a lo que la Biblia nos enseña. Así que, de la primera lista que hablamos la semana pasada, dice la propia palabra, el versículo 7, son cosas en las que andábamos en otro tiempo y que hay que hacer morir, tienen que estar muertas porque son cosas que si no, nos matan a nosotros. Pero ahora ya no estamos viviendo en ese tiempo, ya no estamos viviendo este día de hoy, pero aquí hay una palabra también. Estamos viviendo en el día de hoy. Eso es fácil de entender. Y aquí hay una palabra que dice, pero ahora, dejar también. Así que es un asunto contemporáneo, es un asunto que no es si lo he tratado o lo he dejado de tratar, es que lo que Pablo me está diciendo en la Escritura, ahora presta atención a esto, ahora tienes que asegurarte de que estas cosas desaparecen, son despojadas de tu vida. Ahora, ira. La ira, yo lo he resumido muy
muy brevemente, para no ocupar mucho tiempo, la ira es como un estado permanente de enfado, un estado permanente, es algo continuado, ¿no? Un hombre lleno de ira es un hombre que permanentemente está enfadado, enfurecido, mosqueado. No voy a decir que levantemos la mano. ¿Quién se ve a sí mismo así? Enojo. El enojo tiene que ver más con una explosión de enfado, ¿no? Como un estallido, como algo que en un momento brota. Esto seguro que no hay nadie aquí que se enoje, ¿no? No hay ningún enojón aquí. Lo bueno es que cuando dices esto, la mente, ¿qué nos hace? No nos hace mirarnos a nosotros, ya estamos pensando en... Ya ahora mismo estoy viendo así como unas cosas que salen de las mentes, de nombres, de responsables también, ¿no? Siempre suelen ser responsables los que se enfadan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Podéis decir que sí. Mira, David dice que sí. Y el otro también dice que sí. Bien, muy bien. Los responsables ya podemos hacer oído, Los enojones. Malicia es el deseo, el deseo es como un vicio interno, como un deseo interno, como algo feo que hay en nuestro interior, de donde brotan esos enojos o esas iras. Es como un deseo de lastimar, es un deseo de hacer daño. Porque sí es posible que alguno se enfada. Yo me enfado, pero yo tengo muy buenas intenciones siempre, ¿verdad? Bueno, pero la malicia no. La malicia es como un deseo de hacer daño, un deseo de lastimar. Blasfemia. La blasfemia tiene que ver con insultar, con hablar mal de los demás, con difamar, ¿no? La difamación. Normalmente cuando chismeamos, cuando criticamos, muchas veces lo que estamos haciendo, y no usamos la palabra adecuada, es blasfemar. Estamos blasfemando de otros, estamos levantando calumnias, hablando cosas malas de otros con el deseo de hacer daño. Luego habla de palabras deshonestas. Palabras deshonestas tiene que ver con palabras feas, indecentes, con una manera mala de hablar cosas sucias. Esto hay que tener cuidado también a veces con las bromas, con los chistes, con cosas así, porque se pueden convertir en palabras deshonestas. Y versículo 9 habla de la mentira. La mentira. Y no sé si por estar al final de la lista, Pablo sugiere que es la peor de todas, pero evidentemente, toda la lista que hemos visto es malo. Es malo. Son cosas que no están bien: el enojo, el enfado, la malicia, la ira, la blasfemia y las palabras deshonestas. Pero si algo ya contamina de verdad la vida de una persona y las relaciones con los demás, son las mentiras. Son las mentiras. De esto la verdad es que habría que hablar. El que miente al final llega a creerse sus propias mentiras. Llega a entrar en una especie de historia que se cree sus propias mentiras. Ya no sabe si lo que ha dicho, ya tienes una respuesta. Ah, sí, a mí me pasó eso. Y lo piensas, dices, ¿te pasó de verdad? Porque a lo mejor ya hay parte de tu propia vida que te la has inventado, que es mentira. Y ya tu naturaleza, hay algo, uno puede mentir, pero hay otra cosa que se llama espíritu de mentira. ¿Mentir está mal? Está mal. Bonhoeffer decía que
ponía en una balanza, dice, ¿qué es mejor, que un hombre sincero diga una mentira o que un mentiroso diga una verdad, ¿no? Y esas eran reflexiones que también hacía Marco Aurelio. Pero está mal, la mentira en cualquier dimensión está mal. Pero uno que empieza a mentir, al final se convierte en un espíritu mentiroso, donde para cualquier situación, para cualquier cosa que tienes que tratar o enfocar, recurres a una mentira, porque está en ti, ya forma parte de tu naturaleza. Ya os digo que mentir está mal siempre, pero cuidado, porque uno puede haber mentido alguna vez y bueno, pues pide perdón y ya está. Pero si sigues practicando, al final eso se convierte en un espíritu de mentira. Un problema, decía un escritor que no es cristiano, decía que un problema que tenemos los países a los cuales no llegó la reforma de Lutero, los países que se quedaron, sujetados por el catolicismo, como España, como Portugal, como Italia, que nosotros especialmente tenemos una visión diferente de la mentira. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica siempre trató la mentira como un pecado pequeño, no le dio mucha importancia. ¿No? Siempre nosotros hemos oído de pequeño, bueno, eso es un pecado más pequeño, ¿no? Hay justificaciones para decir ciertas mentiras. O sea, que se puede mentir de vez en cuando para salir de alguna situación, ¿no? Y entonces han quitado la responsabilidad, han quitado lo pecaminoso de la mentira, cosa que en los países que abrazó la Reforma, como Alemania, como los países nórdicos, como los países sajones, Inglaterra y demás, no fue así. No fue así. La mentira fue tratado como un pecado a la altura de todos los demás. Como matar a alguien, como asesinar a alguien, como el adulterio, como cosas así. ¿Qué pasó? Que los españoles o los italianos o los portugueses, tenemos esa costumbre. No es tanto problema para nosotros mentir. Los políticos, todos mienten. Lo que están diciendo ahora, nosotros acabamos de tener una campaña electoral y en la campaña electoral todos los políticos dijeron cosas que iban a hacer. Ahora, que ya ha pasado la campaña, ya no dicen lo mismo, ya dicen lo contrario, ya mienten o han mentido antes. Pero nosotros no le damos importancia, como que es natural entre nosotros que la gente mienta. Y tenemos que tener cuidado con esa visión. En otros países, que un político mienta es motivo ya de decir, bueno, ese no vale ya. Pero nosotros no, nos hemos acostumbrado y nosotros como cristianos tenemos que deshacernos de ese tipo de tradiciones que tenemos, de ese tipo de cosas que hemos aprendido, ¿no? De nuestros antepasados, ¿no? O de nuestra cultura. En eso nuestra cultura no nos ha enseñado bien. Así que la mentira aquí está puesto como un asunto muy grave. Ahora, dejad también, en el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Bueno, me gusta cómo empieza, ¿no? Porque te hace ponerte un poco tieso en la silla, ¿no? Aquí estamos hablando de cosas que son aborrecibles a los ojos de Jehová y que son abominables. Esto te hace pararte un poco y decir, bueno, a ver de qué estamos hablando. Primero, los ojos altivos.
los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Yo no sé, pero aquí hay cosas, el que siembra discordia entre hermanos. Eso no está tan lejos de nosotros, el que siembra discordia entre hermanos. Pero mira, aquí habla de las manos derramadoras de sangre inocente. O sea, en la misma lista de cosas aborrecibles, de cosas abominables, está el que mata a un inocente, como la lengua mentirosa, como el testigo falso que habla mentiras, o el que siembra discordias entre hermanos. Querido leer esto porque realmente es un asunto en el que tenemos que dar importancia, porque no le damos importancia. La mentira es el hábito principal del príncipe de este mundo, de Satanás. Él es el padre de mentira. En todo lo que nosotros hagamos que tenga que ver con la mentira, nos estamos asemejando a Satanás. Bueno, vamos otra vez a Colosenses. Bueno, antes hemos hablado de esas dos cosas, de lo que ocurre en el momento que nacemos de nuevo, en el momento que aceptamos, que recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y lo que debe de ser un poco nuestra vida como cristianos, ¿no? Y aquí cuando lo lees, a veces yo veo que la gente se traba, les cuesta entender esto que está diciendo aquí. ¿Por qué? Por un lado habla de un yo, de una naturaleza que debería de morir. O sea, parece como que hay algo de mí que debe de morir, pero ahora nos habla de simplemente como de desvestirnos del viejo hombre, de despojarnos del viejo hombre. A veces la gente te pregunta, bueno, si está muerto, si el viejo hombre está muerto, ¿por qué me tengo que despojar de él? No debería, ya debería de estar muerto. Si está muerto, ¿por qué me tengo que desvestir, despojar de él? Si está muerto, ¿por qué sigo con tentaciones? ¿Por qué sigo tan a veces preso de mis pecados? Y bueno, quiero insistir un poco en este tema, porque esto es un tema importante para todos nosotros. Pablo aquí habla de un conjunto, ¿no? Lo que dice es más o menos estos. Todos estos pecados que estamos hablando, todos estos pecados, o los que hemos hablado las semanas pasadas, no son propios. Los pecados no son propios de un cristiano que ha muerto. Nos dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo. O sea, estas cosas no son propias, no son adecuadas de un cristiano que ha muerto. Él nos ha dado una nueva naturaleza, Cristo nos ha dado una nueva naturaleza. En el versículo 13 del capítulo 2 nos dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahí estamos como completamente renovados, limpios y empezando, ¿no? Ya estamos completamente perdonados. Pero lo que hemos dicho antes, que en Cristo, y lo que está diciendo este versículo, nosotros hemos recibido una posición. Cristo nos ha colocado, nos ha dado una nueva naturaleza. Nos ha hecho nacer de nuevo. Somos nuevas personas.
Y de esa nueva naturaleza, esos pecados no son propios de ella, no son las cosas que deben de estar surgiendo de una naturaleza nueva, de una vida que nos ha dado después de estar perdonados. Pero son las dos cosas al mismo tiempo lo que hace la obra del Espíritu Santo. Por un lado, nos posiciona, nos pone en esa posición de punto de partida, pero hay algo en cuanto a la naturaleza vieja, hay algo que si ha perdido la capacidad, o sea, esa naturaleza vieja y todos sus hechos han sido perdonados. Cristo nos ha perdonado. Cristo ha muerto por nosotros para que el poder que esa naturaleza tenía, el poder que la muerte tiene, el poder que Satanás tiene, deja de esclavizarnos. Ya no estamos esclavos de esa naturaleza. Pero a partir de ahí no hemos quedado ya como sin ningún tipo de problema, ya ha quedado todo zanjado. No. ¿Por qué tú ves que sigue habiendo algo que te lleva a las tentaciones, a los pecados? Bueno, porque está esta otra parte del proceso, que es la vida de un cristiano. Esta otra parte del proceso en la que nos vamos renovando día tras día. Por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos, o sea, no nos desanimamos de que, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Que no hemos nacido de nuevo? Bueno, sí hemos nacido de nuevo, pero el nuevo nacimiento es algo que tiene que ser confirmado por Dios. Tú tienes que asegurarte de que has tenido esa experiencia con Cristo, que has tenido un nuevo nacimiento. Pero el hecho de que todavía no estés perfeccionado, el hecho de que todavía no hagas todo perfectamente bien, no significa que no hayas nacido de nuevo. Significa que estás en ese proceso de lo que nos está hablando aquí. No desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Estamos en ese proceso de renovación, en el cual, como he dicho antes, tiene que cooperar forzosamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a renovarnos día a día. El Espíritu Santo, o sea, nuestra relación con Dios es la que nos ayuda a estar en ese proceso de renovación, en esa santidad práctica día tras día. Eso es el caminar del cristiano. Así que no nos desanimamos, no desmayamos, sino seguimos adelante, seguimos juntamente con Cristo. ¿Y para qué nos renovamos? Esa renovación, ¿a qué va dirigida? No simplemente a ser mejores personas. Aquí no estamos tratando de ser mejores. No estamos tratando de mejorar nuestras vidas. Estamos en un proceso de renovación, no para ser mejores, sino para ser como Cristo. Es lo que dice aquí. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Estamos en el versículo 10. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va, ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, nos hemos despojado del viejo hombre. ¿Con qué motivo? Y nos vamos renovando. Estamos en ese proceso de renovación y nos estamos renovando. ¿Con qué propósito? Ser como Cristo, el cual, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Hay una renovación conforme a la imagen de lo... Esa es nuestra meta, ser como Cristo.
Esa es nuestra meta. Eso es lo que hablamos, de que hemos ganado una posición y ahora, desde que estamos en esa posición, podemos estar en ese proceso, en esa vida práctica de renovación para llegar a ser como Cristo. Si no hubiéramos estado ahí posicionalmente, nunca podríamos estar en este proceso de santificación o en este proceso de renovación. No lo podríamos hacer. Como hemos dicho antes, al morir, identificados con su muerte y su resurrección, tenemos esa nueva naturaleza. No por nosotros, sino por Cristo. Pero ahora que tenemos esa nueva posición, nosotros ahora sí participamos de alguna manera, sí colaboramos, sí con la ayuda del Espíritu Santo nos vamos renovando día tras día. No solamente vamos dejando la vieja naturaleza, sino nos vamos renovando. Por eso, como dice Romanos 8:13, que podemos leerlo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Este versículo lo usamos muchas veces. ¿Podemos vivir nosotros solos, sin ayuda de nadie, conforme a la carne? ¿Podemos hacerlo? Sí, es lo que hacemos. Pero si hacemos eso, moriremos. Y moriremos eternamente. Pero para hacer morir las obras de la carne ya no lo podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu. ¿Y cuál es el resultado? Viviremos. Viviremos. Así que necesitamos esa colaboración del Espíritu Santo. O dicho de otra manera, como hemos muerto, como hemos desechado al viejo hombre con sus hábitos, ahora debemos desechar también todo lo que es el fruto, toda manifestación de esos hábitos. Hemos muerto al viejo hombre, pero del viejo hombre quedan manifestándose en nuestra vida todavía ciertos hábitos, ciertas cosas que vienen de esa naturaleza vieja, que todavía las tenemos como parte de nuestra vida y de nuestro carácter. Y por eso nos habla aquí en este versículo, Pablo les habla a los colosenses, dejad ahora también. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Dice el versículo 10, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Acordaros que siempre que hemos estado hablando de esta carta de Colosenses, hemos hablado de que los gnósticos, los que estaban queriendo meter esta herejía a los colosenses, lo hacían a través del conocimiento. Y Pablo tuvo que batallar mucho, y la manera en la que lo batalla es hablándoles de todo de quién es Cristo para ellos. ¿Os acordáis que en los primeros estudios hablamos una vez sobre, en el versículo 9 del capítulo 1, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, de que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Es de lo que está hablando Pablo, porque cuando está diciendo aquí renovados hasta el conocimiento pleno, no está hablando de que estamos en un proceso de renovación en nuestra vida, de renovación de nuestra mente, en nuestro corazón, hasta llegar a un tipo de conocimiento intelectual. No es un conocimiento intelectual de lo que está hablando, es un conocimiento más bien experimental, de experiencias con Dios, un conocimiento de qué es la voluntad de Dios, de estar en la voluntad de Dios.
Y para tener un conocimiento pleno de la voluntad de Dios, no se puede de otra manera que si uno no está cerca de Dios, si no está relacionándose. Es lo que Pablo les está diciendo, ¿no? Es un conocimiento, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos o renovaos o esto, ya estamos aquí posicionalmente y ahora entramos en este proceso de renovación donde nosotros estamos también pidiendo, colaborando, queriendo, ¿no?, a través del Espíritu Santo que se renueve, ¿no?, que se transforme nuestra vida. Por eso hay un momento en el que la Biblia no nos pide a nosotros, porque es obra de Dios, pero hay un momento en el que sí nos empieza a pedir ciertas responsabilidades. Y es lo que está diciendo, ¿no?, en cuanto a esta transformación. Pero, ¿transformaos qué? ¿De qué? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Este es algo fundamental para nosotros como cristianos. Esto es algo fundamental en este proceso de renovación, estar constantemente entendidos y conocidos de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No lo que tú crees que es la voluntad de Dios para mi vida. No lo que a ti te va bien o lo que en tus pensamientos o lo que tu corazón siente. No. Es algo que tiene que funcionar juntamente. Esta renovación para llegar a ser como Cristo es, para llegar a ser a la imagen del que nos creó, se va haciendo dando cada paso conforme a la voluntad de Dios, sabiendo qué es la voluntad de Dios. Y eso es algo muy importante. Muchas veces la voluntad de Dios es un tema que lo dejamos, o tenemos una especie de voluntad de Dios como general. Bueno, la voluntad de Dios es que esté aquí en Reto o que sea cristiano. Bueno, sí, pero hay una voluntad también específica. La voluntad de Dios no es solamente que quiere que seas cristiano o que no te pierdas. La voluntad de Dios también tiene que ver con quién te vas a casar. Si es correcto que ahora te vayas a casa o que no te vayas. ¿Qué es tu situación ahora aquí? ¿A quién estás cuidando? ¿Qué hacer con tus vecinos? ¿Cómo relacionarte en la iglesia? La voluntad de Dios es una voluntad muy específica y muy clara, y que eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí a los colosenses. La manera en la que van a estar caminando seguros es llegar a ese conocimiento pleno, saber con certeza plena qué es la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Juan, capítulo 17, el Evangelio de Juan, versículo 3. Y esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. En esto tenemos seguridad de vida eterna. En conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La importancia de tener ese conocimiento pleno. Repito, no estoy hablando de conocimiento intelectual, no estoy hablando de conocimiento de manuales bíblicos o de libros, estoy hablando del conocimiento de una relación personal con Dios que te lleva a saber qué es su voluntad, plenamente, con toda la seguridad. Y para acabar, volvemos a Colosenses y acabamos. Versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Bueno, ¿qué es la verdadera, después de leer esto, qué es la verdadera diferencia
de los hombres. ¿Cuál es lo que realmente va a marcar de una manera clara la diferencia? Aquí está hablando, mira, griegos ni judíos. Eso tiene que ver con naciones, ¿no? Con naciones. No es que si tú eres de una nación o yo soy de otra lo que va a marcar la diferencia. Luego habla de circuncisión ni incircuncisión. Está hablando de temas religiosos. Tampoco van a ser las religiones, ¿no? Lo que realmente hace una diferencia, o si uno es un circunciso o incircunciso. Bárbaro ni escita. Los bárbaros, los griegos llamaban bárbaros a todos los que no estaban bajo la cultura griega. Y los peores bárbaros que había eran los escitas, los peores. Así que tampoco es nuestra cultura lo que nos va a diferenciar. Y por último, siervo ni libre. Tampoco nuestra situación económica hace que podamos ser tan diferentes. Lo que realmente marca la diferencia entre los hombres es nuestra situación en cuanto al pecado. Es nuestra situación en cuanto a Cristo, si hemos nacido de nuevo o no lo hemos nacido, porque todo lo demás son circunstancias, pero al final de nuestra vida todos vamos al mismo sitio. Y todos llegamos al mismo sitio, no importa de qué nación hemos sido, no importa la cultura, no importa la economía, no importa si circunciso o incircunciso, todos llegamos al mismo sitio. Pero en cuanto a mi relación con Dios, o sea, si Cristo es el todo y en todo, eso es lo que va a marcar la diferencia. Y aquí estamos gente de muchas naciones, de muchas culturas. A nivel económico yo creo que andamos más o menos, ¿no? No hay muchos millonarios por aquí, pero no hay mayores diferencias entre nosotros. Las que hay es todavía los que están aquí que no han nacido de nuevo. Los que están aquí todavía siguen siendo meros espectadores. Gente que Cristo no es el todo en ti. Yo te digo, no es para dejarlo mucho tiempo. No es para pensarlo tanto. Yo sé que yo no puedo convencerte. Es una obra del Espíritu Santo. Igual que Pablo podía presentar un montón de argumentos a los colosenses, pero era el Espíritu Santo el que realmente tenía que renovarles hasta ese conocimiento pleno, ¿no? Y ellos tenían que tener ese anhelo, ese deseo. De la misma manera, hablamos cada domingo, cada día que hay estudios, cada día que hay reuniones, para que de alguna manera el Espíritu Santo obre en vuestras vidas, obre en las vidas de los que aquí todavía no conocen a Cristo. Ese es nuestro deseo, ese es el propósito principal también de la Iglesia. Tiene que ver un poco con el evangelismo, tiene que ver con que cada día, es lo que pasaba en la Iglesia primitiva, ¿no? Cada día el Espíritu Santo añadía a aquellos que debían ser salvos. Aquí hay gente que debe de ser añadida, que debe de ser parte de la Iglesia y todavía no lo son. No importa que vengas aquí todos los domingos. Si no has nacido de nuevo, no eres parte de la Iglesia. Es un milagro del Espíritu Santo. Ser parte de la Iglesia tiene que ver con esto, con lo que estamos hablando, con esa obra de Cristo en nuestras vidas, esa obra primera que nos justifica, que nos santifica, y esa obra de la vida de santidad práctica que vamos viviendo día tras día. Para eso estamos aquí. Para recorrer ese camino juntos. Esa es la función de la Iglesia. Y en eso no hay diferencias. Ahí no estamos diferenciándonos de ninguna manera. Ahí estamos en la Iglesia para recorrer ese camino juntos.
y clamar que Dios obre en nuestras vidas y nos ayude a ir renovándonos día tras día hasta el conocimiento pleno de su voluntad, ¿no? Pero no sé a veces qué es lo que retiene a la gente, qué pasa, pero bueno, desde aquí y desde lo profundo de nuestro corazón, lo que vamos a seguir haciendo es orar y predicar a tiempo y fuera de tiempo, con el propósito de que tú puedas venir a ese conocimiento de la verdad. Que entonces tú estés dentro de esto, ¿no? Que no importa si griego ni judío, ni bárbaro ni escita, ni circunciso ni incircunciso, que no importe nada, lo que sí que, ¿por qué qué? Porque tenemos a Cristo, que es el todo y en todos. Cristo que sea el todo y en todos. Amén. Thank you.